Les damos la bienvenida, los saludamos, buenas tardes a todos y todas en esta tarde de 7 de mayo, con una linda concurrencia esta charla, que es una actividad que está financiada por el programa de apoyo a organizaciones culturales colaboradoras del Ministerio de las Culturas, que el Museo Fong ejecuta. Es nuestra primera charla conversatorio online del año en un ciclo de tres, donde vamos a estar hablando de arqueología. La charla está siendo grabada, después la vamos a editar y va a quedar subida al canal de YouTube del Museo Fong para las personas que quieran luego revisarla y compartirla. Esta charla se llama La llama y el intercambio prehispánico de bienes en el norte de Chile. Va a estar a cargo de Elena Horta Tricalotis. Ella es arqueóloga e historiadora del arte, con títulos obtenidos en la Universidad de Eötvös Loránd de Budapest, Hungría, y en el año 2010 obtuvo el grado de doctora en historia con mención en etnohistoria en la Universidad de Chile. Su trabajo de investigación se ha centrado fundamentalmente en el arte y la arqueología prehispánica del área centro-sur andina, con enfoque especial en los sistemas visuales de las diversas culturas del norte grande de Chile. Sobre estos temas ha publicado artículos científicos y libros. Además, ha impartido docencia de pregrado y posgrado en diversas universidades chilenas. Entre los años 2011 y 2024 fue académica del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Reverendo Padre Gustavo Lepech de la Universidad Católica del Norte en San Pedro de Atacama. Elena, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Voy a compartir entonces la presentación que tengo para hoy. Perfecto, bienvenida. ¿Ya se ve? Sí, se ve bien. Ok. Sí, vamos a hablar de este tema centrado en la llama y el intercambio prehispánico de larga distancia. La llama la, la destacamos o la destaco en esta presentación porque es el único animal de carga que existió en los Andes. Del conjunto de los cuatro camélidos, la llama y la alpaca fueron los domesticados. Lo hemos visto en charlas anteriores, así que a lo mejor recuerdan esos detalles. Y el guanaco y la vicuña hasta el día de hoy han quedado silvestres. Entonces, la llama como animal que es capaz de soportar una carga, fue es, o sea, fue y ha sido y es en la actualidad el animal doméstico más importante de todas las sociedades andinas desde muy temprano en la prehistoria. Vamos a ver qué tan temprano, un poquito más adelante. Eh, Aquí les voy a leer el resumen de esta charla con los distintos puntos que luego vamos a ir desglosando y ir viendo con más detalle. La domesticación temprana de la llama, único animal de carga de los Andes, permitió a las comunidades transportar productos y bienes a lo largo de grandes distancias. Gracias a estos animales, el desierto de Atacama se conectó con territorios que hoy forman parte de Argentina, Bolivia y Perú, dando lugar a amplias redes de intercambio. En estos viajes no solo circulaban alimentos para complementar las dietas locales, sino también plantas y objetos vinculados a prácticas rituales. Las huellas de estos recorridos aún pueden reconocerse tanto en el arte rupestre, con escenas de llamas cargadas, como en el paisaje a través de los geoglifos, que no son más que dibujos en la tierra hechos con piedras.
que señalaban lugares clave como fuentes de agua o antiguos bosques y hacían posibles estas largas travesías en tiempos prehispánicos. Eh, Aproximadamente hace unos 4.000 años atrás comienza la domesticación de la llama en distintos puntos de los Andes centrales, de los Andes sur. Es más o menos, eh, se da de una forma eh, contemporánea y la domesticación de cualquier animal en Europa o en Asia o en Medio Oriente, la cabra, acá el camélido, no fue un proceso simple, fue un proceso muy largo que tomó milenios. En general, domesticar un animal no es nada, no es nada simple, valga la redundancia. Eh, Se plantean una serie de problemas referidos a la supervivencia de los animales encerrados. Los animales que se movían libremente, ¿no? Son sometidos a corrales por el ser humano. De esa manera empiezan a vivir hacinados y es muy frecuente la aparición de todo tipo de enfermedades precisamente a causa del hacinamiento. Entonces, como les decía, fue un proceso de varios siglos y milenios. Entre los viajes de trueque y también lo que se ha llamado tráfico caravanero, eh, podemos hacer una definición inicial como es el movimiento de personas y productos o bienes por medio de recuas de llamas domesticadas. Hay un trabajo de unos colegas de Arica, Valenzuela et al., que han hecho una división o una clasificación para hacer claridad respecto a los distintos tipos de tráficos que se dieron eh, en tiempos prehispánicos. Tenemos, antes de entrar en la definición de los tres tipos de tráfico, tenemos que decir que en el momento en que hace 4.000 años, desde hace 4.000 años que se empieza a, a intentar domesticar la llama y se logra alcanzar el hito más importante que es someter la carga, desde aquellos milenios es que se empieza de una u otra manera a hacer recorridos cortos, medianos y largos al interior de los Andes. De esa forma tenemos un tráfico local, que serían movimientos de caminantes a pie, que cubren distancias menores de 15 kilómetros. Es una distancia que es perfectamente, 15 kilómetros, perfectamente eh, recorrible, o se puede recorrer en un día. Luego tenemos que considerar el tráfico regional, que son movimientos también a pie, pero entre 15 y 100 kilómetros, con unas pocas llamas. No es una recua demasiado numerosa. Y finalmente el tráfico interregional, que es el de larga distancia, para distancias mayores a 100 kilómetros, con llamas ya organizadas en forma de caravanas. Eh, Todos estos viajes de trueque y estos movimientos de tráfico, si fuera ya sea local, regional o interregional, ¿a qué se deben? ¿Cuál es la razón por la que se tuvieron que eh, ingeniar estos procedimientos, estas dinámicas? Bueno, fundamentalmente por las diferencias altitudinales que presenta la cordillera de los Andes y los territorios adyacentes. Aquí tenemos una imagen que nos muestra el Pacífico, ¿no? A la izquierda, extremo izquierdo, luego una franja costera muy árida, desde Ecuador a Norte Chico,
en forma continua, Norte Chico en Chile, y luego varios peldaños, el 2 el 3 el 4 el 5 incluso el 6 que ya es altiplano compartido por nuestros países andinos. Y del otro lado, cuando ya se logra alcanzar la máxima altura, empezar a bajar hacia las tierras bajas, ¿no? El número 7 8 ya son territorios con cobertura arbórea importante, y el 8 ya son, puede ser el Chaco en el noroeste de Argentina, tierras planas, pero con vegetación. Estas diferencias altitudinales que provocaron en la práctica diferencias sustanciales entre los vegetales comestibles que se podían cultivar en cada ecosistema. Vamos a ver entonces que la gente que vive en la franja costera eh, adyacente al Pacífico tenía ciertas cosas que las poblaciones ubicadas entre los 3.000 y los 4.000 metros sobre el nivel del mar no tenía, y a su vez viceversa también existían productos que allá arriba existían y acá no. Este mapa muestra resultados de una investigación moderna hecha siguiendo a pastores en rutas de intercambio. No sé si se ve mi cursor moviéndose en el altiplano sur de Bolivia, los alrededores de el Salar de Uyuni. Esto, como les digo, no es arqueológico, esto es un recorrido que hicieron 12 investigadores con pastores actuales, y les tomó 3 meses partir desde ese punto que dice Santa Elena hasta eh, Río Mulatos, me parece, o Yura precisamente. Este interesante trabajo da cuenta de los movimientos de pastores de llameros, los llaman, donde van a intercambiar productos. Viajan un mes, y luego están un mes en el lugar del encuentro donde se hace el trueque y se intercambian productos, y luego un mes de regreso. Los números 1, 2, 3, 4, 5 significan las áreas frecuentes de zonas de intercambio de estos grupos llameros de los alrededores de Potosí. Y fijémonos en el número 5 que marca una serie de líneas negro que corresponden a rutas arqueológicas, o sea, rutas de caravanas y de movimientos con animales de tiempos prehispánicos. Algo más vamos a ver más adelante. En este mismo trabajo de estos colegas, Lecoq y Fidel, tenemos estas lindas reproducciones de atuendos que son agregados a las llamas. Por ejemplo, acá a la mano izquierda tenemos sobre el costal, en el lomo de la llama, un atuendo que permite equilibrar indicar si hay un desequilibrio en la carga, es decir, si este atuendo se inclina hacia un lado u otro, la carga no está bien sustentada. A mano derecha, en cambio, vemos la costumbre de marcar el, eh, el ganado doméstico con estos flecos de colores, flecos hechos con la misma lana, fibra del camélido. Porque a estas alturas también tenemos que decir que aparte de ser animal de carga, la llama aportó una serie de otros elementos para a la vida humana, desde sus huesos para trabajarlos como instrumentos, a su estiércol como fertilizante, pasando por, obviamente, y en primer lugar, su fibra.
para tejer, atelar la vestimenta eh, prehispánica. Y incluso existe este otro aditamento que lleva por la llama, el yazo, se le dicen a la llama delantera, la que va guiando en las caravanas actuales, seguimos hablando de las caravanas actuales, eh, la, el hato o la recua. Fíjense el nivel de delicadeza, de cuidado para tejer con técnicas bien complejas estas cuerdas, estos cordones, a los que se les agrega además una pequeña campanita como cencerro. Pero ¿qué pasa más atrás? El arte rupestre y las imágenes grabadas o pintadas en roca nos dan indicios, nos dan algunas muestras de cómo puede haber sido el tráfico de caravanas eh, hace 1500 años o más. Las escenas de arriba, las que están en negro, representan llamas que van atadas entre sí y que son guiadas por una figura humana. La representación es lineal, en hileras, ¿no? No vemos hatos muy numerosos. Y las imágenes de abajo, en rojo, que son pinturas también, las de arriba, perdón, son grabados. Las de abajo son pinturas. Dan cuenta de lo mismo, de figuras humanas con la de la derecha, por ejemplo, tiene una insignia sobre la cabeza, es decir, es algún personaje de alto rango que va guiando la fila de camélidos. Tenemos también otras escenas con ya más tardías, de tiempos incaicos. La de la izquierda representa figuras humanas con atuendos, con tocados cefálicos y con túnicas, con diseños. Y la misma idea, ¿no? De ir guiando a una hilera de llamas, pero además aquí hay llamas que probablemente ya han llegado al campamento donde van a pernoctar y esas llamas se ven sueltas. A la mano derecha, en cambio, eh, tenemos una representación muy, muy esquemática de las figuras de los camélidos. Son básicamente líneas, ¿no? Pero aunque son líneas y es muy estilizado todo, ahí se puede observar sobre el lomo de esta, por lo menos, se observa una carga. Es decir, son llamas que, al igual que las actuales, se me olvidó decir que estas, en el recorrido que hace Lecoq y Fidel, llevan sal desde Uyuni hasta el otro punto, y desde allá traen otros elementos. Entonces, el arte rupestre nos informa, nos entrega algunas pistas acerca de manejos bastante parecidos a los que vemos en la actualidad respecto del atuendo que se le agrega a las llamas. Fíjese en esta de la derecha, hay algo que cuelga en el cuello, que puede ser el cencerro, que actualmente es una campanita de metal. Y acá abajo, en cambio, a la izquierda, tenemos los cuellos con una serie de aditamentos que pueden haber sido precisamente las flores, las ticas con las que se marca el ganado. Y acá arriba, en cambio, una escena de una cerámica pintada del noroeste de Argentina, donde vemos a una figura muy esquemática, una figura humana muy esquemática, que con un atuendo especial también va guiando a una recua de llamas. Eh, Aquí hay un grabado en una roca completamente cubierta por llamas que entre sí van unidas. Y estas, en cambio, son huellas que suelen dejar
las recuas sobre el terreno desértico, que pensaría que todo se borra en el desierto. No, las huellas prehispánicas son todavía em, reconocibles, y más aún las de época republicana, mucho más cerca del presente. Los geoglifos, tenemos también la representación de llamas, penatos así sueltos, como se ve allá en este cerrito de Arica, o en este sector de Chukchuk, o acá en Pintados, que son todos áreas del desierto de Atacama que están, que tienen pequeñas serranías o pequeños conjuntos de cerros con toda clase de figuras. Muchas de ellas, la mayoría son figuras geométricas, pero entre geométrica y geométrica encontramos llamas. ¿M? Acá, por ejemplo, una hilera de llama también guiada por una figura humana, tal como veíamos en el arte rupestre en roca. Y un círculo concéntrico en el centro, ¿no? No sé si lo están viendo, la foto es pequeñita, pero ahí hay un círculo concéntrico que podría estar indicando la presencia de agua. Vamos a ver más adelante la posible función de estos dibujos hechos en la tierra, que son los geoglifos. Bueno, el desierto de Atacama eh, es hoy aún más desierto de lo que fue alguna vez. Antiguamente habían sectores con cobertura de árboles, ¿no? Algarrobos, tamarugos, chañares, pero en la actualidad vemos muy poco de aquello. En la actualidad vemos una línea del horizonte marcada por la presencia de las montañas, de los cerros, los volcanes, ¿no? A donde van las almas de los muertos, se supone que habitan los ancestros, los antepasados, y por lo tanto esas serranías y esas montañas es el lugar de habitación de, de los seres tutelares y ancestros en todos los Andes. Em, Este mapa de la izquierda nos muestra dos cosas interesantes. Los puntos negros son geoglifos, la presencia de geoglifos. Hay una condensación o una concentración bastante grande de geoglifos, perdón, al interior de Iquique, tal como se ve allí. Una concentración menor en Arica, y una concentración igualmente menor en los valles tarapaqueños como Guatacondo, Maní, Camiña, etcétera. Aparte de otros también más dispersos alrededor de Quillagua. Em, pero las cupulitas blancas que tenemos en el mapa a mano derecha, en una línea longitudinal y que tienen numeritos, esos son presencia de apachetas. ¿Qué es lo que es la pacheta? Según el vocabulario de Aymara, de 1612, o sea, de tiempos coloniales, la pacheta correspondía a un montón de piedras que por superstición van haciendo los caminantes y los adoran. Los adoran significan, en este caso, en la frase los adoran, significa le presentan ofrendas, es decir, hay un culto, ¿no? Eh, de parte de los caminantes, y no es casualidad que la concentración de las apachetas sea precisamente en, en el punto de los Andes donde se empieza a descender desde las alturas hacia las tierras bajas. Por lo tanto, lo más probable, en la actualidad sabemos por datos etnográficos, que los caminantes actuales, los llameros actuales, hacen su aporte dejando o colocando en la pacheta una piedra más, como señal de agradecimiento por
el trayecto, el camino que se ha realizado sin mayores problemas. Las posibles funciones de los geoglifos. ¿M? Se ha, eh, Varios investigadores que se han dedicado al tema plantean que habrían servido como una verdadera señalética en este paisaje desierto, en este paisaje con muy poca cobertura arbórea y con oasis, con la existencia de oasis muy separados entre sí, como lugar, como señalética para indicar el lugar de vertientes, que las hay en el desierto, en pleno desierto hay vertientes, aunque uno no lo crea, y lugares de parada en el tráfico, ¿no? En los trayectos de tráfico entre la costa, los valles interiores, entre los valles interiores y el altiplano y viceversa. Eh, Se me olvidaba decir que una llama puede cargar máximo 45 kilos, eso lo saben muy bien los llameros que transportan carga. Y junto con eso también puede recorrer entre 20 y 25 kilómetros en el día, no más. Por lo tanto, estos trayectos siempre estuvieron eh, mm, dependiendo de esto, de que había que hacer paradas para pernoctar, y no en la nada, sino que a través de milenios de recorridos eran lugares de campamento más o menos estables. Como sitios fijos para pasar la noche y realizar faenas de mantención. O sea, pasar la noche significaba hacer un parapeto de piedras, un picado para guarecerse del viento, nada más. Y no en último lugar, como sitio de ofrenda a los dioses tutelares. ¿M? Y las huellas arqueológicas de esas acciones, de esos actos de ofrenda, se encuentran en forma de cerámica rota o de cuentas de collar de mineral de cobre esparcidas, o sencillamente mineral de cobre chayado, eh, esparcido en el terreno. Lo- entonces, tenemos, por una parte, hay un intercambio de bienes de subsistencia, y esto es muy variado y va a depender fundamentalmente del grupo humano donde está sentado. Es distinto un grupo humano viviendo en la costa de Arica durante el periodo intermedio tardío, entre el 500 y el 1500 después de Cristo, o más atrás, o entre el 1000 y el 1500 después de Cristo, que contaba con un Pacífico, ¿no? Muy, muy fértil en cuanto a variedad de pescados, mariscos, guano de aves marinas, que era transportable también hacia el interior y era objeto de trueque. eh, Más aún, la caza del lobo marino, etcétera, desde la costa, por ejemplo. Y es muy diferente a los recursos que se tenían en el desierto de Atacama, en San Pedro de Atacama, a donde el pescado seco era muy bienvenido, y ellos entregaban en cambio maíz de la región, chañar, algarrobo, por ejemplo, desde la costa. Entonces tenemos un flujo, un tráfico de pescado seco, guano y pigmentos minerales que se dan en puntos de la costa. Desde valles interiores tenemos el cultivo del maíz, ají también, poroto, hojas de coca, chañar, algarrobo, y desde el altiplano, es decir, desde las tierras altas hacia abajo, ¿qué es lo que se traficaba? Charqui, no es otra cosa que el invento andino para disecar la carne de camelido, la carne de llama, precisamente, y hacerla que dure, es decir, transportable por una parte y luego comestible en distintos momentos del año. El chuño, que es
la papa deshidratada, igualmente invento andino, y también la quinoa. Ese es entonces, hay otros naturalmente, pero he tratado de simplificar los bienes o los productos de tráfico, pero todos estos se inscriben en intercambio de bienes de subsistencia, es decir, las distintas poblaciones en los distintos momentos de tiempos prehispánicos necesitaban algunos de estos productos para la subsistencia diaria. Paralelamente hay un intercambio que ya no es doméstico, sino que es ritual, y entre esos está por lo menos el más importante desde el punto de vista del norte grande de Chile, es el tráfico del cedil, que es este árbol que estamos viendo ahí, que tiene unas vainas, se llama anadenantera colubrina y tiene elementos, sustancias psicoactivas. Las vainas tienen esas semillitas adentro que eran retiradas, molidas, tostadas y primero tostadas, luego molidas y luego inhaladas, ¿no? Por la nariz. Entonces, ¿qué es lo importante de destacar de este árbol? Es que en el norte grande no crece, no creció nunca por las condiciones desérticas que conocemos, pero sí se daba en el noroeste argentino y en el Chaco argentino. Y desde allá se traía, es decir, eh, 700, 1000 kilómetros de distancia, eh, con probables lugares de intercambio intermedios, ¿no? No se ha planteado que intercambios de larga distancia hayan sido de miles de kilómetros, sino que con pasos intermedios. Pero al mismo tiempo, eh, cuando dijimos que era movimiento de personas y artefactos, bueno, tenemos todo un tráfico muy importante de bienes rituales, de objetos que servían para esto que hemos hablado anteriormente, que es ofrendar a los seres tutelares, a las divinidades, que son distintas en cada grupo. No es lo mismo el mundo de la cosmovisión de la cultura arica en el norte extremo de Chile durante el intermedio tardío, a la cosmovisión de San Pedro de Atacama en el Salar de Atacama durante el mismo tiempo. Pero hay elementos comunes, como es esto de eh, eh, el ser humano vive en una relación de reciprocidad con los seres tutelares, y para mantener el equilibrio con el buen deseo o el lograr bienestar para la humanidad, hay que ofrendar a los seres tutelares o a los dioses. Y aquí no vamos a entrar en el detalle porque se nos iría todo el tiempo, pero son distintos elementos que llegaban desde tráfico de larga distancia, por ejemplo, loros de la zona del lado de Bolivia, de tierras bajas de Bolivia, o aún más allá directamente de la Amazonía, o vasos para libación, como este que tiene un felino tridimensional, del noroeste de Argentina. Del noroeste de Argentina también llegaban estos caracoles terrestres. Del área circuntiticaca tenemos este tipo de cerámica o vasos, huacos retratos o efigies, vasos también libatorios, también para beber chicha en un contexto ritual desde Tiahuanaco mismo. Estos son piezas importadas. eh, a- Elementos de adorno personal de metal también llegaban. Y no en último lugar,
los distintos elementos de la parafernalia inhalatoria. Es más, en San Pedro tenemos un contexto funerario de un atacameño que fue enterrado con una túnica que llegó también de Tiahuanaco, que es esta, pero él no solo estaba vestido con esta, sino que con la propia atacameña y además, adicionalmente, esta. ¿Por qué es importante esta túnica en sí misma? Porque tiene unos diseños que son, que es este pájaro, ¿no? Que en la iconografía del lago Titicaca o de Tiahuanaco es un pájaro sobrenatural y es exactamente igual, un poquito más constreñido en la túnica, el módulo de la túnica, por, porque, bueno, el marco de la tecnología del tejido telar es distinto que tallar en piedra, pero es el mismo icono. Entonces, si nosotros encontramos en San Pedro una túnica como esta, tenemos el referente en cuanto a una imagen relacionada con una cosmovisión de tierras altas. No tenemos muchas huellas arqueológicas propiamente tal, así en objetos materiales del tráfico caravanero o el tráfico de intercambio, salvo este tipo de gancho de atalaje, le dicen, o taradita, le dicen en Argentina, que aparecen en los ajuares funerarios de ciertos individuos. Quizás el incorporarlas entre los objetos que lo acompañan en la tumba pueda significar que estos individuos eran llameros, eran gente que dirigía alguna, se manejaba en estos circuitos de intercambio. Em, para finalizar entonces, ¿qué podemos decir de estos trueques o estos intercambios de larga distancia? Bueno, son indicadores de la movilidad, ¿no? Y eso es especialmente interesante, que son poblaciones que por los constreñimientos climáticos están obligados a movilizarse muchísimo entre diferentes zonas ecológicas para complementar dieta. Y los trayectos que hemos visto, que sabemos que se dieron en el pasado y que se siguen dando hoy día, son eh, trayectos entre la costa y los valles interiores, o entre los valles interiores y el altiplano, y viceversa. Es un intercambio de larga distancia para complementar dieta, pero también es un intercambio de larga distancia para obtener bienes rituales y de prestigio. Y este punto es tanto más importante que el hablar o pensar o analizar el intercambio que significaba complementar simplemente la dieta. eh, es, eh, es obtener ciertos objetos de determinados espacios, vecinos, más cercanos o más lejanos, que ayudan a realizar perdón, parece que algo hice. ¿Qué hice? Eliminé. Ah, no, ahí No, está. se ve bien todo, Ya, Elena, se ok. ve la diapo, sí. Ya, es que a mí se me desapareció todo en un segundo. Eh, son, aumentaban el prestigio, ¿no? Tener una tableta de inhalación que había sido traída de Cochabamba o de Tiahuanaco mismo o del noroeste de Argentina, aun cuando localmente se tenían en San Pedro o en el Salar de Atacama y la cuenca del río Loa, se tenían sus propias tabletas, el tener una tableta traída desde esos puntos específicos le agregaba un valor ritual a lo ya ritual. ¿Mm? Así que por eso me parece que es de
extraordinaria importancia considerar ambos ámbitos del intercambio. Y bueno, todo eso gracias a la llama. No sé si hay preguntas. Muchas gracias, Elena, por la presentación. Si dejas de compartir para que nos veamos. Ok. Ahora sí. Bueno, fantástica presentación, una síntesis en 40 minutos, bien resumida. Así que bueno, dejo la palabra para las personas que quieren comentar, compartir, preguntar, profundizar sus conocimientos. Hola, buenas. Hola Luis. Hola, le hablo desde San Pedro. Ah, hola. Eh, sabe que eh, yo salgo a dar caminatas con mis perros por el desierto de acá de San Pedro. Y, y me encontré un pedacito de greda y tiene un dibujo de una llama cargada, Ah, qué bonito. muy pequeño, que si quiere después se lo mando, porque es muy... Leí por ahí que es del periodo formativo y tiene estilo calino. Calina. Sí, Calina. Ajá. calina. Calina. No soy, bueno, yo trabajo en turismo y soy autodidacta, no tengo estudios Ujú. más profundos. Por eso agradezco mucho esta charla Ve, y eso me nos va. me Muchas alegro gracias. que te sirva. Pero, ¿sabes? Ese pedacito que tú encontraste, la verdad es que no deberías haberlo levantado. Pero ya, No, que- yo lo dejé en el mismo lugar, solamente le ajá. saqué Mm, una foto. mm. Ujú. Ok, perfecto. No, eso sí lo Eso es sé, lo que hay que eso hacer. sí lo sé. Eso es lo que hay que hacer. Sí, Ok, entonces si me pero puedo envías aprovechar la de foto, preguntarle algo más. sí, espera, si me envías la foto a mi correo Sí, electrónico, aquí lo puedo ya. escribir en el chat. Ujú. Te puedo decir si realmente puede ser referido formativo, aunque tendría que ser más tardío, ¿ah? Pero Perfecto. es bonito pensar que en un fragmentito de cerámica es Sí. perfecto. Y aquí voy a Y otra escribir pregunta, por mi, favor. ¿sí? eh, Cerca de ahí, las partes que voy se llama Coyo, el Ayú de Ujú. Coyo. Sí, sí, lo Y conozco. sí, y ahí una vez, por lo mismo, yo saco a pasear, tengo tres perritos que tengo que sacarlo a correr y los saco al desierto. Y caminando encontré una pequeña greda entera, pequeña, así. Estaba entera una vasija pequeña Ujú. y mi duda es que yo sé que no se, incluso no se debe ni tomar, hay que dejarlo ahí, stand-by. Yo sé y lo respeto. Pero sí lo que me llama la atención es que al lado de eso hay huellas de camionetas, pasa gente por ahí. Mm. Entonces, ¿cuál sería las medidas para proteger eso? Porque veo, bueno, es Llevarlo que al acá en San museo, Pedro Luis, llevarlo al se museo. lo puedo llevar, Ujú. se lo puedo llevar, Por no supuesto. infringiría la No, ley y todo eso. no para nada, no, porque es un hallazgo fortuito y el museo es el mejor lugar para protegerlo. Lo van a recibir y lo van a integrar a la colección. Así Ujú, que, y tú vas a aparecer como donante, ¿no? ujú. Esa es la parte administrativa. Yo creo que eso es lo que deberías hacer. Muchas gracias, Yo muchas ya no gracias. trabajo allá, si no te diría, vente tal o cual día y hacemos la Claro. recepción del objeto. Le Pero puedo mandar una foto de ese objeto también, sí, si tengo su perfecto, correo. Ujú. perfecto, Muchas gracias. gracias. Gracias a ti. Luis, el correo está en el chat de Zoom para que lo puedas tomar o para el que le interese también, de ahí lo pueden sacar. Elena, ¿Quién habla? hola, Sí, Hola. no estoy con la cámara. Yo he sí. visto varias charlas tuyas y me parece tu trabajo súper interesante. También he leído algunas de tus publicaciones.
Yo no sé si puedes comentar un poquito em, acerca como del valor simbólico que tenía la llama, por ejemplo, en el mito de la yacana, o Ujú. todos los tipos de llama también que son distintas, por ejemplo, en el alero de Taira, pero también hay otras llamas que tienen más volumen, otras que son una línea, ¿no es cierto?, más súper Sí, simplificada, otras que sí, son súper decoradas. No sé si puede sí. hablar algo de eso. Sí. Mira, en el arte rupestre Taira, como dices tú, las llamas aparecen casi naturalistas, con volumen, eh, con, con detalle específico de algunos rasgos, como por ejemplo la ingle que sube, es decir, el color blanco de la ingle, bien marcado, la colita como una coma, etcétera. Eh, Ese es el inicio de las manifestaciones rupestres donde el camélido, y en este caso no sabemos qué camélidos son, podemos pensar que son más bien guanacos por el gran volumen de los animales retratados en Taira. Y Taira pertenece a un horizonte, a una tradición que se mantiene varios siglos y que podemos llamar tradición naturalista de la representación de los camélidos. Y más tarde eso se abandona y se pasa a la esquematización o estilización de los camélidos, y a esa tradición ya esquemática pertenecen los camélidos que vimos en los geoglifos, que son, o en los petroglifos que yo mostré aquí, que es una simplificación extrema de la forma. ¿M? Entonces, lo que te puedo decir es que hay un cambio estilístico fuerte en la forma de observar, analizar y después representar al camélido, que en el formativo es de mucho interés por establecer rasgos específicos del animal, y más tarde, en cambio, se vuelve un, la parte de un todo. La llama es una en la hilera. ¿M? Y ya no se necesita ese nivel de detalle. ¿M? Eso por un lado. Por la primera de la pregunta, que el significado simbólico de la llama. Bueno, lo que sabemos por datos, por las crónicas, es decir, por datos etnohistóricos, y también por datos de llameros actuales de cualquiera de estos países, tanto Bolivia, Argentina, Chile o Perú, es que la llama es el símbolo de la fertilidad misma. Y no es casual, no es casual. Piensa tú que en este breve resumen o revisión que hicimos de la importancia de la llama, eh, se vestían con ella, realizaban sus instrumentos. El estiércol producía a su vez fertilidad, se podía comer su carne, eh, se, también se utilizaba la grasa para determinados ritos. Es decir, prácticamente los tendones, todo de la llama se utilizaba y se utiliza. Entonces, el bienestar humano está en directa relación con la salud y la prosperación del ganado doméstico. Y el ganado doméstico entonces tiene que ser cuidado en extremo. Los pueblos andinos actuales, no, no sé si han tenido la oportunidad de, de, eh, de encontrarse con familias de pastores, y es sorprendente lo
los cariñosos que son con los animales. No hay maltrato animal, por el contrario, se lo viste, se presentan ofrendas. Al regreso de los trayectos de larga distancia, se hace todo un rito, bueno, se hace un rito al inicio, cuando ya parte la caravana, pero cuando regresa la caravana al pueblo, la unidad doméstica, la familia se reúne y hace todo una ofrenda de agradecimiento por el buen recorrido, y se le da de beber incluso a la llama, al macho este al yazo, al llamo delantero. Es decir, hay un trato de igual a igual, ¿m? Entre lo que es la comunidad humana y el ganado. Y, y más tarde, mucho más tarde, por crónicas de tiempos coloniales tempranos, sabemos de este mito de la yacana, que es un mito muy interesante, porque relaciona el surgimiento del ganado doméstico, perdón, del ganado en general, o sea, todo, de las cuatro especies, desde manantiales, es decir, habrían surgido en la tierra a través de ojos de agua. Entonces, claro, el ojo de agua es o el manantial genera vegetación en el entorno, ¿no? Pequeñas vegas o- o lugares de mucha vegetación a las que acuden los camélidos silvestres, y también se lleva a pastorear los domesticados. Eh, entonces, también hay una relación entre el agua de los manantiales como eh, símbolo de fertilidad. Yo te diría que en general el camélido es un símbolo de fertilidad para los Andes. Gracias, Elena, súper completa De nada. la explicación. Bueno. Bueno, alguien más que pueda aprovechar en este momento, esta oportunidad para conversar, compartir, preguntar. A mí me surge una duda, una pregunta. ¿En qué momento, o si es paralelo, o si fue desde un inicio, además de usar las llamas para trasladarse, ocuparon o comieron su carne? La carne de llama se consume en contextos muy rituales y en festividades bien específicas. No es alimento diario. En muchísimos sitios de los Andes. En, eh, Hay otros donde se consume más porque, bueno, en tierras altas el, eh, la llama es mucho más numerosa que en tierras bajas, ¿no? Pero en general no es se podría decir que es un alimento especial para las grandes ocasiones. ¿M? Eh, para tiempos prehispánicos tenemos sitios y tenemos eh, lugares con ofrendas de huesos de camélidos, pero aparentemente es en el contexto de la ofrenda misma. ¿M? Eso se me olvidaba decir que durante las crónicas españolas se dan cuenta de nu- numerosísimos sacrificios de llamas en tiempos del Tahuantinsuyo, es decir, durante el dominio incaico, durante el imperio incaico. Eh, en varias festividades importantes a lo largo del ciclo anual se ofrendaban no una, sino que 50 o 100 o muchas. ¿M?
La ofrenda en aquel entonces consistía en eh, hacer abrir con un cuchillo en el costado de la llama y extraer el corazón. Era parte de la ofrenda porque se miraba cómo palpitaba el corazón y eso era susceptible de ser leído por especialistas en entender aquello, ¿no? Eh, o- lo más probable es que después de estos sacrificios esa carne era consumida, y sobre todo en grandes festejos de la nobleza incaica, donde se reunía toda la nobleza, cientos de personas, y debe haber habido un consumo de esos restos ya ofrendados. Pero en muchas ocasiones las llamas eran quemadas. O sea, la ofrenda en los Andes es incinerada. Se incinera la hoja de coca, la pluma, el cebo de llama y la llama misma. Pero en circunstancias particulares sabemos que esos restos se tienen que haber consumido porque se han encontrado eh, depósitos de muchos huesos de camelidos juntos, que Ujú, se ve que habían sido trozados. ¿M? Sin ir más lejos, en las tumbas de San Pedro de Atacama, que no tiene nada que ver con los incas, sino que es anterior, aunque los incas llegaron también a invadir el Salar de Atacama, pero la cultura local atacameña en sus tumbas incluía, en algunos casos, no en todos, se ve que también es exclusivo y es un poquito conspicuo, se incluían las pezuñas de un llamo. En algunas ocasiones las orejas y en otras ocasiones uñas y pezuñas. Eh, Eso puede indicar que en el rito funerario la familia carneaba un llamo, se repartía, se comía colectivamente y las pezuñas y las orejas eran depositadas como señal de que había sido ofrendado. mm, Pero en ningún caso era parte de la dieta más habitual. mm. Perfecto, muchas gracias. Y derivado de esto, entonces, ¿el charqui de qué era? El Carne, charqui original, la palabra charqui es quechua y significa carne de camélido seca, no de carne, caballo. Ujú. ¿Y cómo se lograba eso? Exponiéndolo al sol el día y luego a temperaturas bajas en la noche. Entonces la carne se iba deshidratando y no se descomponía. Y es el mismo proceso para la papa. Vale, muchas gracias. O- hola, Hola, Oscar. y- Oscar Pacho, Pueblo Coya, tercera región, Ujú. ganadero, camélido, alpaca. Mire, Encontré mire. interesante, yo me crié con llamos, sí. Mis Ujú, abuelos, por allá por los alrededores de Potrerillo, estoy hablando del 55 por lo menos, alcancé a ver las llamas, que con la llegada de los norteamericanos, una minera, Landes Coppermini, mi gente, mi familia y todos los alrededores, dejaron abandonados los animales que tomaron la cordillera y hoy día hay una mezcla grande y hermosa entre llamos, alpacas, algunas que también se fueron, guanacos y vicuñas. Es una mezcla bastante, bastante extraña, yo más de una vez he o visto. sea, se asilvestraron. Sí, Oh, totalmente. Y después los norteamericanos trajeron sus cabras y empezaron a entregarle cabra a mi ujú, pueblo ujú, y ujú, digamos, yo no, yo sigo la tradición de mis viejos, nosotros hacemos el chacu ujú. todavía, Mire ¿ya? usted. Ahora es de conservación, aquellos tiempos era para esquilar, revisar. Hoy día hacemos Ujú, de conservación igual. eh, qué Tenemos bien. serias disputas con servicio público, pero aún así
Al comienzo lo hacíamos clandestino, después tratamos de hacerlo legal, y volvimos a chocar y volvimos a lo clandestino, porque así es la vida del indígena, no nos queda otra frente a un Estado. Pero yo que quería, interesante la charla de los llamos, las caravanas, lo he visto, tengo mucha familia en Argentina, pero hay una cosa que soy un peleador, un luchador en las cosas. En gran parte de tu exposición, de repente hablas de las apachetas, y hay una palabra que a mí me inquieta, porque hemos tratado aquí, somos pocos, somos muchos, pero somos pocos los que hemos luchado. Cuando tú dices que la pacheta es como un acto de superstición, ¿De ese qué? gran problema que tenemos con el occidente, ¿Es un acto de qué? decirnos que Perdón. nuestras creencias, sí, lo dijiste y está escrito ahí, pero no se trata de eso, sino que poder Es que dejarlo también no en entendí. contexto que, No alcancé. Oscar, no se entendió cuando dijiste la pacheta es un signo de, como que se cortó el audio. ya. No, lo que te trato de decir, voy a acercar que dice que la pacheta era, en su tercera línea dice, es un acto de superstición en este acto. A Sí, lo que pero refería yo es que lo claro, dice Ludovico continuamente Bertonio en nos tratan de, 1612. Lo claro, nos dice, tratan es que entiende Elena, estamos en el siglo XXI y hoy día estos actos eh, nos van desfigurando más todavía, sin importa 1600, 1700, 1800, pero cuando se habla en el siglo XXI de la pacheta, que para nosotros es una de las cosas más sagradas que tenemos en el mundo coya, yo hablar de mi mundo nomás, de mi pueblo, cuando nos dicen que es una superstición no lo y digo alguien la yo, escucha, porque mucha gente, no lo digo yo, eh, es una cita textual de un diccionario del idioma aymara escrito en 1612, escrito en el siglo XVII. ¿Y por qué lo cito? Porque es la definición con la que se manejaban los españoles en la época durante la cual estaban extirpando lo que ellos llamaban idolatrías, es decir, todas las religiones locales andinas para los españoles eran idolatrías, eran sencillamente culto de ídolos que era contrario a la religión católica porque ellos la consideraban de una forma totalmente intolerante como la sí, única verdad, ¿no es cierto? lo Estamos hablando de sabemos. lo mismo, yo lo entiendo perfectamente, pero entiéndame usted a mí que eso es una cita, ¿no? Yo estoy citando a un caballero que escribió eso hace Claro. 4 siglos. Ahora nos entendemos. Faltó Sí, esa pequeña alcance es que que acabas de hacer ahora. usted no Ahora se sí, se fijó, entiende, usted no se fijó que ahora sí el esa contexto. frase estaba entre comillas. Eso significa que yo estoy citando, no son mis palabras, obviamente, ¿no? Y si es por eso, las crónicas están llenas, repletas de frases No, así, sí, terribles, terribles, tengo algunos años de denostadoras antropología, sí que lo entiendo. de todo lo indígena, ¿no es cierto? Considerado precisamente con esa óptica de que la religión católica romano-apostólica era la única verdad, ¿no? En una intolerancia absoluta. Ujú, Y esa visión, ujú. desgraciadamente, eh, tiene visos de vida todavía en muchas personas, o sea, negar la posibilidad de que las creencias prehispánicas o anteriores a la llegada de los españoles hayan tenido sus propias verdades. En sí mismas eran religiones totalmente válidas, tan válidas como la católica, la musulmana o cualquier otra, ¿no? Sigue siendo Eh, válida, sigue siendo Sigue válida. siendo válida, por supuesto, usted me lo está Para diciendo. nosotros sigue siendo válida. Claro, y Porque te eso puedo es lo decir que para nosotros maravilloso, hoy eso es lo día, en el maravilloso. siglo XX, claro, sigue siendo Claro. válida. Por eso te hablaba de la pacheta, porque la pacheta para nosotros es un símbolo muy importante en la alta cordillera, porque normalmente se construye en las bifurcaciones de caminos, donde se Ujú. depositan, fuera de las oraciones, se depositan azúcar, cosas
Ujú. fósforo, para nombrar alguna hierba o coca, se depositan ahí, se deja como un símbolo, como un arte, para que algún pasajero o un viajero que pase, que vaya, logre usar si le falta, pero normalmente mantenemos a Pacheta también como una pequeña bodega, ¿ya? Ujú, Esa es la ujú. parte, fuera de la parte ritual, tiene dos funciones, por lo menos para nosotros los collas. Yo Genial. quería tocarte ese tema porque eh, No, con toda razón, pero hablaste en una también cita. al final. Nosotros todavía hoy día, yo conocí a mi bisabuelo, ¿ya? Nació en 1800, lo conocí hasta el año 40 54, 56, 55 cuando muere, era niño. Nos contaba todas las cosas que hacían todos y él, nosotros seguimos haciendo una ceremonia que es el 20 de diciembre. Ujú. Actualmente nosotros le arrancamos el corazón a una cabra, Ah, ahora a un camélido. ujú, ujú, Ese ujú, corazón tiene que latir en la mano de uno para ujú. esa es la señal. Todavía hoy Sí, día se hace. sí, 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 sí. Todavía hoy Muy día, hoy día. interesante. Bueno, Nosotros, eso significa continuidad, ¿no? O sea, claro, hay aspectos de la cultura andina que hasta el día de hoy persisten, existen, y eso hay que protegerlo. Y es fabuloso que ustedes sigan, ustedes especialmente, concretamente, pastoreando llamas y alpacas y no haya cedido a empezar a pastorear cabras, exacto. Estamos ahí. aunque sea remar contra el viento, aunque lo sea, porque me imagino que la crianza de cabra es mucho más fácil de vender, más fácil de tratar enfermedades, ¿no? Pero Pero son formas de destruye el resistencia, medio. Ya. exactamente. Pero es Son una formas de forma, resistencia. una forma de resistencia. Sí, una forma de resistencia. Exacto. Y Lo que a mí me interesaría saber es en qué topan ustedes con el Chacu y las autoridades. ¿Qué es lo que pasa con eso? hay que pedirle, según ellos, te dan un listado como de 25 preguntas o acciones que tienes que hacer y salen completamente, absolutamente de tu ritual, de tu actividad. Ujú, Te sale ujú, totalmente. Ya, por ujú, ejemplo, ellos deciden qué vicuña y qué vicuña, cuál se usa en el Chaco. Y nosotros trabajamos durante 3 meses, nosotros visitamos todas las tropas, las vamos observando y donde vemos las picuñas más tranquilas, que no arrancan al ruido extraño. Entonces, nosotros decidimos, elegimos en un trabajo de 3 meses, ya, te lo cuento, son 90, 95, a ese 100 días, observando las diferentes ujú. tropas para trabajar y hacer con el trabajo que corresponde al Chaco tradicional de nosotros. Pero con APAS, a SAC principalmente, no le agrada. Dice que nosotros no podemos ni mirar las vicuñas. Y la vicuña para nosotros es la tari, es el animal más sagrado. Nosotros no Ujú. cazamos, bueno, tenemos cazadores furtivos en todas partes del Ande, pero nosotros no cazamos vicuña. Y el Antes Chaco, teníamos el guanaco. y el Dígame, Chaco entonces es para esquirlar a esas vicuñas que son más tranquilas, más pacíficas. claro, esquilamos. Ah, ajá. Pero hoy día actualmente no estamos esquilando, hoy día solamente le hacemos el encierro, chacu significa encierro Ujú, en quechua, y las pesamos, siempre nos apoya, buscamos un veterinario, las pesamos, las inyectamos, las revisan, las revisamos en todo y luego se sueltan. Y las que están preñadas se sueltan y se contabilizan, se marcan, para ir viendo, porque soñamos con tener, por ejemplo, nosotros no podemos criar vicuña, siento que vivimos sobre los 3.500 metros de altura, 4.000. Nos ¿y pillan una vicuña en la casa viva y vamos presos, cómo es y vamos posible que presos. SAC no esté coordinado con ustedes? No lo entiendo. Porque Eh, eh, tendrían que estar eh, trabajando contándote, hombro con hombro. no es así, no es así. Te puedo decir que hemos logrado, sí, al final, harán unos 10 años, los funcionarios de SAC entraban a una majada, a un puesto, llámese como sea la alta cordillera, revisando y entraban a nuestras casas, a nuestras pircas y
pateaban las camas, botaban todo buscando, y si había un pedazo de carne colgado, iba preso, sin saber si era una cabra, era un guanaco, era un zorro, una liebre, un león. No, para ellos era vicuña y punto, preso, o guanaco. Y lo Y bajaban preso. así se entiende, Corríamos así se nosotros. malentiende lo que es la protección del animal, ¿no? Porque todas estos actos y estas diligencias las hacen bajo ese paraguas, me imagino, y pensando proteger al animal que está en peligro de extinción. Pero está mal Mira, te voy a comentar, entendido. Elena. Espérame, Claro, te vamos a voy a hacer comentar. Oscar, Hace Oscar, un minuto, un un poquito, minutito. el Pero último, no, de un porque segundo, tengo que deme ir. un segundo. Lo voy a dejar terminar, pero deme un segundo. Nuestra intérprete en lengua de señas tiene otra Se actividad tiene que ahora, ir porque esta hoy, actividad ya, ok. dura una hora. Ok. Entonces, Ruth, para que se pueda ¿Ya? retirar, que se retire. ¿Hay alguien de la comunidad ¿Podemos seguir? sorda acá en la reunión? Parece que no, hasta el momento. Alguien se salió, pero no hay. Ya. Ruth, te damos permiso para retirar. Ya, muchas gracias. Disculpe, Muchas tengo que estar a gracias. las 8 en otro lugar. No, no Ya, te muchas preocupes, sí, gracias. Gracias, Ruth. nosotros vamos a Ya, terminar pronto sí, vamos a terminar Ya, con lo que gracias. Oscar nos quería decir. El libro del cáncer, hará casi cerca del año, nos hicimos la propuesta íbamos a empezar a hacer las caravanas, primero íbamos con Yamo, ¿ya? Y nos reunimos con SAC y como te dijera, nos nombraron lo imperdonable que no podíamos hacer. Nosotros no podemos hacer caravanas, no podemos tocar las llamas, ninguna cosa. A ese extremo. Estoy hablando de Atacama, Copiapó, tercera región, alta cordillera. Increíble. Por eso cuando voy a Argentina a ver mi familia, ya, que están aquí en la frontera con los que hacíamos trueque, mis papás, mis tíos, mis abuelos hacíamos trueque, y yo cabro chico viajaba con ellos. Mira tú lo que es pasar hoy día la parte cordillerana, es difícil. Tenemos caminos clandestinos y los pasamos igual, lo hemos pasado, el riesgo es tremendamente grande, pero muchas veces vamos allá a participar en los movimientos de caravaneo con ellos, porque aquí no podemos hacerlo. Por eso no hemos tenido llamo, podríamos tener llamo también, pero resulta que aquí no, según ellos, eso es daño al animal. Todas estas leyes que han sacado, que han cuidado, Es no pero entender, no resulta, entender, no sí, entender el problema. quería contarte, por eso es súper interesante escucharte, fue muy lindo No, y para escucharte, te para agradezco. mí saber que existen ustedes con ese trabajo. Felicitaciones. Ujú. Sí, Bien. aquí estamos, así que gracias por la invitación, eh, un saludo para todos, pero esos son los collas, así que nos obligan a tener obligados, nosotros no, los collas de mi familia, los González Bayón no, somos duros ahí, pero el resto de la gente, está de mis hermanos que tienen arriba Majá, comunidad, tienen que tener cabras, porque entre tener problemas con SA, con CONAI, con todo, mejor sigue con las cabras, que no prestan ningún apoyo tampoco, porque si tuviéramos cabras sería lindo que tuviéramos un veterinario una vez al mes, nada, es cero. Qué barbaridad, qué barbaridad. Esa es la vida que se vive en el altiplano. Mucha gente piensa que el altiplano es una vida, es salvaje, sigue siendo salvaje. Vivimos en un mundo tan diferente al de la ciudad, muy diferente. Y por eso yo empecé con eso de la superstición, porque así nos tienen, que nosotros somos supersticiones, que hablan peste de nosotros los indígenas. Y no es así, porque nuestra cultura es una cultura milenaria. Yo creo, con todo respeto, merece que estén sentados, yo no creo en Dios, en la Virgen, yo creo en la Pacha. Pacha para mí es fundamental para mi familia. Nosotros vivimos al pie de la Pacha, del Inti, del Gran Señor de los Cielos, de los cerros tutelares, hacemos 9 ceremonias al año, todas relacionadas con la tierra, con el cosmos, con todo, y vivimos, digamos, dentro de todo bien, difícil, pero bien. Porque es nuestra cultura y hay que pelear, hay que conservarla. Eso. Así que un gran saludo también para Muchas Museo gracias Home, por no sé quién era, también para usted, porque conversación. nos invitaron. Yo me colgué nomás, yo dije, yo voy, yo tuve llamo y quiero saber qué cuentan.
pero sería lindo que nosotros pudiéramos también comenzar con la carana, ir a la Argentina. Tenemos grandes familias a la orilla de la frontera. Tenemos que haber muchas veces ir clandestino y regresar clandestino, arriesgando muchas cosas. ¿Para qué decir tener bueno militar? Tuvimos una Bueno, muerte, harta eso es gente. porque el mundo lo ven desde Santiago de Chile, ¿no? El Sí, problema. exactamente. Y no crea que en la región, aquí también estamos. Pero qué bueno que existen ustedes y que hacen estas presentaciones, porque de alguna yo me baño, me doy una ducha espiritual con ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a todos los que participaron en el día de hoy, que, bueno, además de la charla y la presentación de Elena, con sus preguntas nos van poniendo alerta, vamos aprendiendo, ¿cierto? La primera pregunta esta de qué se hace cuando uno encuentra un objeto arqueológico, ¿verdad? Muy útil saberlo para proteger nuestro patrimonio. Luego todas estas precisiones y bueno, Oscar, ¿cierto? Dejando evidente, ¿cierto? La existencia de las culturas como culturas vivas, ¿no? Que están vivas, que hay una continuidad y este choque o este quiebre que hay con la vida moderna, ¿no? Como que nos pone un desafío, en definitiva, a todos y todas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Para poder encontrar tener un lugar de encuentro. Exacto. ¿Cierto? Muchas gracias, Oscar, y a todos y todas por participar. Les cuento que esta charla está siendo grabada y unos días más vamos a poder tenerla en el canal de YouTube del museo para que puedan repasarla y revisar. Ok. Muchas Gracias. gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas Hasta noches. luego. Adiós.